Hola, buenas noches. Les agradezco muchísimo por venir hoy. Se veía que iba a llover y hicimos preparativos para estar preparados. Pues, lamentablemente no llovió y ahora todos estamos acumulados aquí, pero mejor así, mejor calientitos. Em, Hoy vamos a hacer una dinámica diferente, vamos a cambiar un poquito la comida, vamos a hacer una pausa después de la primera charla para que tengamos un espacio para que la gente se sirva de comer y después podamos arrancar la segunda. Em, bueno, para empezar, hoy tenemos una charla muy interesante de Oscar. Oscar Vindas es un ingeniero en Microsoft y nos va a dar una introducción de lo que es Prompt Engineering, que es pues muy útil para ya sea ingenieros o a personas de finanzas o cualquier tipo de profesional. Esto tiene que ser explotado a más no poder. Entonces, pues quiero agradecerle mucho a Oscar por traernos este tema y por favor démosle un fuerte aplauso para empezar. Bueno, como dijo él, bueno, yo soy Oscar Vindas, soy ingeniero de software en Microsoft, llevo más o menos 3 años y medio trabajando ahí. Bueno, mi esposa me dijo que debe haber puesto una diapositiva como presentándome y no se me ocurrió. Entonces, sí, la presentación está acá. Bueno, soy ingeniero en computación, 36 años, vivo en Heredia, mucho gusto. Para ir empezando, bueno, la idea es, honestamente, digamos, cuando estaba tratando de preparar la presentación, se me vinieron demasiadas cosas a la cabeza, como hagámosla interactiva, tratemos de tener un playground para que la gente haga ejercicios, bla, bla, bla. Después dije, bueno, tengo media hora y honestamente prefiero tratar de abordar todos los temas posibles para darles a ustedes las herramientas para que ustedes mismos puedan buscar y trabajar sus propios prompts y con sus propios LLMs. Porque el problema ahorita que tenemos es que incluso los ingenieros no saben usar los LLMs. Todo el mundo es usuario de ChatGPT, todo el mundo es usuario de Claude, de DeepSeek, de todas estas herramientas, pero muy poca gente sabe cómo sacarles el provecho que se les puede sacar, porque todo el mundo nada más llega, pone ahí como un prompt diciendo como, hey, agarre este documento y extráigame los temas importantes. Pero eso no es un prompt efectivo, no es una forma efectiva de sacar información. Entonces, vamos a ir como por bueno, esta es como la agenda, entonces son conceptos básicos, vamos a ir viendo como ejemplos ejemplares, que es cómo le ayudamos al prompt a saber cómo quiero que me responda, lo que es la cadena de pensamiento, una técnica que se llama Least to Most Prompting, un overview muy corto sobre los formatos de los prompts y qué impacto tienen los formatos en los prompts, y una explicación muy breve sobre interpretación intermedia. Entonces yo nada más me imagino como toda la gente que llevó compiladores tiene flashbacks de guerra en este momento. Ok. Entonces, bueno, lineamientos básicos del prompt engineering, los pueden ver acá, es como comenzar simple y luego vas iterando. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente, vos no empezás de un solo y llegás y le pones un prompt de 1 kilómetro al LLM, vos vas paso a paso. Le vas diciendo, ok, si vos lo que querés es, no sé, hacer summaries de una reunión, vos no llegás y le decís de un solo qué es exactamente lo que querés sacar de la reunión. Primero llegás, le decís, lea este transcript y extraiga los puntos más importantes. Ya después, una iteración siguiente, esos puntos importantes distribúyalos en ciertos temas. Después vas iterando hasta que llegas a un resultado satisfactorio. ¿Por qué es esto? Porque los LLMs no son determinísticos. Los LLMs vos llegas y le tirás el mismo prompt a un LLM 25 veces y él te da 25 resultados diferentes. Entonces, las iteraciones, ¿en qué ayudan? En guiar al LLM a darles a ustedes un resultado que ustedes aceptan y que a ustedes les gusta. Ya después es como, bueno, empiezan con la instrucción, proporciona contexto para ayudar a guiar la respuesta del asistente. ¿Por qué? En estos casos, digamos, ¿quién es el asistente? El asistente es el LLM. ¿Por qué se le llama el asistente? Porque los LLMs están ahí para asistirlo a uno.
¿Qué es el contexto? El contexto es decirle, ok, vos sos un agente de viajes. Y como sos un agente de viajes, sabes mucho sobre destinos turísticos, sabes muchísimo sobre diferentes culturas, tenés conocimiento sobre las mejores formas de viajar en X, Y, Z. Todo eso es contexto que va a ayudar al LLM a saber qué es lo que uno busca y cómo va a darles a ustedes la información que quieren. Después, bueno, van especificando los pasos necesarios para completar una tarea. Termina con la reflexión y la reiteración de reglas importantes. Ahí es donde ustedes le van diciendo como, ok, si sos un agente de viajes, como dije antes, ok, entonces, si una persona me dice, yo quiero hacer un viaje de 2 semanas en Europa, dame los resultados con este formato, dame este tipo de sugerencias, dígame como, no sé, cuáles son las mejores comidas en cada lugar, cuáles son los mejores medios de transporte, si quieren hacer como, no sé, un agente de viajes eco-friendly, le dicen, bueno, cada vez que me das un resultado, me decís cuánto dióxido de carbono se gasta en mi transporte de tal lado a tal lado y dame diferentes medios de transporte, me das la comparación de cuánto dióxido de carbono consumo yo entre si viajo en avión o viajo en tren y cosas por el estilo. Todo ese tipo de cosas son cosas que uno le especifica al LLM y él te va a ir dando los resultados tailored a lo que uno anda buscando. Bueno, evitar la vaguedad y la... Bueno, se especifica como darle ejemplos al LLM, que es lo que vamos a ver más adelante, de los ejemplos y exemplars. Evitar vaguedad, que es no le den a él espacio de inventar, porque ahí es donde vienen las alucinaciones. O sea, si ustedes no le dicen a él específicamente qué es lo que quieren, él va a inventar, porque al final él lo único que busca es darte vos un resultado y no le importa si es un resultado efectivo o no. Bueno, darle al asistente qué hacer en lugar de qué no hacer. Eso es una regla muy importante. Muchas veces la gente llega y le dice como, no me dé resultados de Google. O sea, en vez de decirle como, deme resultados únicamente de la información que tengo en OneDrive. Entonces así él solo busca dentro de tu biblioteca. Si ustedes nada más le dicen no de resultados de Google, al maje eso se le va a olvidar. Porque si hay una cosa que los LLM son buenos es olvidándose de reglas anteriores. Y probar el prompt, obviamente. O sea, pruébenlo una y otra vez porque sirva una vez no quiere decir que va a servir 2 veces. Recuerden, es algo no determinístico. Entonces son muchas iteraciones hasta llegar a un prompt con el que uno está satisfecho. Ok, esto es nada más como meramente informativo, son como, hijo de pucha, está muy pequeño. Bueno, más adelante está como un QR para bajar la presentación. Si está muy pequeño, perdón, no probé el prompt. Bueno, esas son como configuraciones para la efectividad del prompt. Básicamente cuando ustedes están trabajando, ya sea con ChatGPT, con Claude, con todos estos, ya de una forma como en el backend, son cosas que ustedes pueden decirle a él que pueden configurar para obtener los resultados más efectivos, que es como la elección de modelo en este caso, como decir, ok, yo quiero usar, no sé, GPT-4o Mini, o quiero usar DeepSeek 4, top, bla, bla. El control de temperatura, que es básicamente que controla la aleatoriedad, y entre más alta tenga la temperatura, más aleatorio va a ser el modelo. El límite de tokens, porque eso es muy importante. O sea, si ustedes están ya trabajando profesionalmente con LLMs, ustedes deberían cuidar cuántos tokens están usando en cada request, porque si no se van a quedar sin tokens. Y si no, cuando se den cuenta les llega el bill de Azure o les llega el bill de AWS o de quien sea por $300,000 porque la gente nada más llegó y empezó a escribir como loca y ahí se van al carajo básicamente. Ahí es donde entra también como el muestreo de P superior, que lo que hace es darles a ustedes la potestad de medir o de controlar cuántas reiteraciones se pueden hacer, como qué tanto quieren ustedes que el LLM se acuerde de las conversaciones anteriores,
o qué tanto quieren que repita respuestas también. O sea, eso es muy importante porque muchas veces la gente llega y pone como la misma pregunta de diferentes formas, buscando respuestas diferentes, y entonces con eso ustedes pueden controlar qué tanto él va a cambiar las respuestas de una pregunta a otra. Si él es como, no, yo ya le dije que esto es lo que usted está buscando, o si él va a llegar y nada más va a empezar a reformular la respuesta hasta que la persona esté satisfecha. Y lo mismo aquí es como la penalización por frecuencia y presencia, que es básicamente si la persona nada más llega y manda lo mismo una y otra vez, él básicamente le limita la cantidad de tokens que va a usar en cada respuesta. Ok, esto, lo que son los ChatML tags, es como una barrera de lenguaje, o un lenguaje que implementó, que introdujo OpenAI, y es la forma a la hora de que ustedes están creando el prompt, decirle al LLM qué es cada cosa, como qué es cada sección. Entonces, IM, se me olvidó qué significa, sorry. Creo que era Instant Message o Independent Message. Ok, eso lo que indica es cuando va a empezar un mensaje. Entonces aquí ustedes definen si es sistema, usuario o asistente. Si ustedes le dicen como I am Start System, ahí es donde lo que le están diciendo es que ahí es donde empieza el prompt del sistema. Cuando ustedes le dicen I am User, quiere decir que es donde va el prompt del usuario. Entonces, si digamos, ustedes tienen un LLM como el de agente de viajes, donde es I am Start System, es como vos sos un agente de viajes que bla, 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 bla. Ya después donde dice como I am Start User, ahí es donde va como quiero hacer un viaje de 2 semanas por el norte de Europa. Y donde va como I am Start Assistant es la respuesta que va a generar el LLM. Entonces ahí es donde se determina la respuesta. ¿Por qué este formato tan raro? Porque eso lo vamos a ver ahorita con los ejemplos exemplars. Cuando uno está creando un buen prompt, vos no solo llegás y le das el prompt de sistema, vos también le das ejemplos. Entonces esos ejemplos que son, toda la conversación es básicamente texto, y entonces va a haber un montón de repeticiones de I am Start User, I am Start Assistant, I am Start User, I am Start Assistant, que es todos los ejemplos que ustedes le dan al LLM para enseñarle a él cómo es que a ustedes les gusta que él responda. Entonces, por eso es que hay una continuación tan larga. Y bueno, I am end es donde termina cada sección. Entonces, digamos, al final del prompt de sistema viene un end. Al final del prompt del usuario viene un end. Entonces, aquí como un pequeño ejemplo de un prompt escrito de esta forma. Entonces, como pueden ver ahí, es como el prompt de sistema, que es I am Start System, y ustedes le explican más o menos qué es lo que quieren, termina, empieza el del usuario, donde el usuario llegue, pone ahí un mensaje random, y ahí después va el del asistente, que es nada más como la respuesta del LLM, so que nada más no puse la respuesta. Ok, bueno, ahora vamos con ejemplos y ejemplares. Que los ejemplos básicamente son parte del system prompt, si ustedes ven como en la diapositiva anterior, perdón por devolverme. Lo que está ahí como en un JSON básicamente es el ejemplo. Entonces, los ejemplos ustedes los meten como parte del prompt del sistema para decirle como, bueno, si usted es un agente de viajes, si usted está diciéndome a mí que, o sea, si yo llego y le escribo a usted que quiero viajar 2 semanas por Europa, escríbame más o menos esto, esto y esto. Por lo general, los ejemplos son muy breves, son muy básicos, porque uno tampoco quiere hacer el prompt del sistema demasiado largo. Porque si uno hace el prompt del sistema demasiado largo, no solo consume muchos tokens, sino que también los LLMs tienen muy mala memoria. Entonces, si uno hace el prompt muy largo, va a pasar que al maje se le va a olvidar. O sea, él básicamente va a llegar y cuando llegue a un punto del prompt, no va a tener una buena memoria de lo que pasó en el punto anterior. Hay técnicas para prevenir eso, vamos a ver unas cuantas de ellas, pero siempre es bueno como tomar eso en cuenta. Los ejemplares son un modelo de cómo el asistente debería responder a la entrada del usuario.
Ahí es donde viene lo que yo les dije antes, como los ejemplares son los que vienen ya después, que uno nada más pone una seguidilla de LM user, LM assistant, LM user, LM assistant. Entonces ahí uno llega y pone varios ejemplos ya mucho más detallados de qué es lo que quiere. Entonces como quiero viajar 2 semanas por el norte de Europa, y entonces ahí uno sí pone la respuesta que el asistente debería dar con formato, con las cosas estas del dióxido de carbono, con toda la cosa, hace una respuesta larguísima, y él entonces, él ya aprende de eso. Él llega y es como, ok, la respuesta que a él le gusta es esta, y uno ahí sí es bueno tratar de dar la mayor cantidad de ejemplares posibles, porque esos no van a consumir tantos tokens, él los ve una vez. O sea, cuando ya vos llegas y cargas todo el prompt, él llega y los ve y aprende del formato y del tipo de respuesta que uno necesita. Entonces la cantidad de tokens que él va a consumir con eso es muy baja. Y bueno, está lo que es Zero Shot Prompting y Few Shot Prompting, que es básicamente Zero Shot, es si vos lo haces sin ejemplares, nada más confías en que el modelo lo va a hacer bien. Y Few Shot Prompting es cuando vos le das unos cuantos ejemplares o le explicas cómo es que querés que él haga que dé las respuestas. Ok, entonces aquí, no sé si se ve, ok. Básicamente son como los lineamientos de cómo uno debería crear ejemplares, entonces como de pensar en las reglas que uno desea enfatizar, cubrir casos especiales, digamos, si tal vez el agente de viajes no debería sugerirle a la gente viajar por Rusia, porque Rusia ahorita es un país en conflicto. Entonces, uno pone un ejemplar donde se maneje ese caso. ¿Por qué? Porque si lo pones en el prompt, recuerden una de las reglas que hablamos antes, uno no le dice al system prompt qué no hacer. Entonces, es mejor llegar y decirle como, ok, en un ejemplar vos llegás y le decís, quiero viajar por Rusia, bla, 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 y entonces le das la respuesta diciendo, yo no recomiendo viajar por Rusia porque es un país en conflicto y puede generar muchas bla, 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 bla. Todo ese tipo de cosas. Y bueno, considerar posibilidades de utilizar diferentes ejemplos para diferentes tipos de entrada. Entonces, como si vos querés que el agente o el asistente sea como versátil a la hora de hablar y cosas así, vos puedes llegar y darle varios ejemplos con el mismo tipo de entrada. Entonces, si es como, quiero viajar 2 semanas por el norte de Europa, o si no, quiero viajar 2 semanas por países nórdicos. Y entonces que vos les puedes dar como salidas al asistente que sean similares, pero que por lo menos le das esa versatilidad para que él vaya aprendiendo los diferentes tipos de salidas. Y aquí viene como un poquito el formato, que es como, bueno, las instrucciones del sistema y ya el resto son exemplars. Ok, ahora vamos con cadena de pensamiento. ¿Qué es la cadena de pensamiento? La cadena de pensamiento es básicamente decirle al LLM, hágame las cosas con orden y bonito. Entonces, la cadena de pensamiento es que cuando vos en el prompt le vas diciendo, ok, si usted le llega una solicitud, no sé, en este caso del agente de viajes, ok, primero piense, o primero, digamos, obtenga la lista de países que usted va a sugerir, después calcule no sé, como el consumo de dióxido de carbono para viajar de país a país, y después haga tal cosa, o sea, después tire el resultado en este formato. Entonces, eso es como una cadena de pensamiento. ¿Por qué? Porque si uno nada más llega y le escupe al LLM, cuando alguien le pregunta a usted por dónde viajar, diga esto, 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 esto y esto en este formato, él se va a enredar, porque tiene muy mala memoria. O sea, eso es una cosa muy importante, y por eso lo repito tantas veces. Los LLMs tienen muy mala memoria. Entonces, si ustedes van a trabajar profesionalmente con un LLM, no confíen en él. Porque, como les dije, él es no determinístico y batea. ¿Ok? Entonces, cuando está lo de la cadena de pensamiento, siempre es importante decirle, piense las cosas paso a paso, haga las cosas haga las cosas paso a paso y escoja las palabras
con cuidado y explique por qué está haciendo cada cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes le piden al LLM que explique por qué está sugiriendo algo, él tiene que volver a ver la respuesta. Entonces, a la hora de tener que ver la respuesta de nuevo, la vuelve a analizar. Entonces, es como otro llamado del LLM. Entonces, él lo que hace es básicamente comparar el prompt original con la respuesta que está dando y los compara. Y a la hora de hacer eso, él les va a dar una respuesta mucho más acertada. Y bueno, eso es como un ejemplo, como una continuidad en ese caso. Digamos que si ustedes quieren avanzar un poco más y hacer como la cadena de pensamiento mucho más efectiva, está lo de básicamente enumerarles los pasos. Y decir, primero haga esto, después haga esto y piénsela. Analícelo bien y explíqueme qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Un tema muy similar, y ese yo creo que si no se ve, entonces perdón. Un tema muy similar es Least to Most Prompting. Es parecido a la cadena de pensamiento, pero diferente. En el Least to Most Prompting, uno lo que hace es que primero descompone la entrada del usuario y la divide en subtareas. A la hora de dividirla en subtareas, ya después llegas y lo que haces es decirle al LLM, procese cada tarea de forma secuencial y use la salida de la tarea anterior como entrada de la tarea siguiente. Entonces, básicamente, digamos, en el caso del agente de viajes es como, ok, la persona quiere viajar 2 semanas por el norte de Europa. Ok, entonces, ¿por cuáles países quiere viajar la persona? Países del norte de Europa. Llega, tira una lista de cuáles países hay en el norte de Europa y ahí uno le puede, digamos, en el System Prompt o en los exemplars puede poner como cuáles son los países del norte de Europa que la gente más gusta visitar y ese tipo de cosas. Ok, primero tira la lista de países. Después, la segunda tarea. La segunda tarea es cómo me traslado de país a país. Cómo le sugiero a la persona a qué países viajar. Y por qué medios y toda la cosa. Y que tire el dióxido de carbono y toda la jugada. ¿Ah? Tercer tarea, ok. Ya tengo la lista de países y ya tengo el itinerario. ¿Qué actividades puede hacer la persona en esos países, en ese itinerario? Todo eso lo vamos haciendo de forma secuencial y entonces así el LLM sabe, ok, como les dije antes, digamos, los LLMs tienen muy mala memoria. Entonces, si vos les divides las tareas así, cada prompt de sistema que él tiene que hacer va a ser mucho más pequeño. Y entonces vos te aseguras una salida mucho mejor. Ok. Uy, pucha, yo voy volando. Ya casi termino. Bueno, van a haber tiempo para preguntas, entonces. No pregunten mucho. Formatos más comunes para prompts. Ok. ¿Por qué me pareció muy importante hablarles de formatos? Porque si ustedes van a trabajar profesionalmente con LLMs, ustedes no tienen idea lo muy importante que es el formato que ustedes usan para hacer el prompt. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ustedes sabían que en GPT 3.5 Turbo, que es un ejemplo muy específico, pero GPT 3.5 Turbo es 30% más certero si ustedes dan el prompt en Markdown. Y uno pensaría que al MAE no le importa, no, sí le importa. Entonces es una vaina muy importante. Incluso, digamos, si uno quiere hacer como una aplicación que sea muy, muy veraz y que sea muy, muy efectiva, uno tiene que hacer el prompt, o debería hacer el prompt en el formato más efectivo para ese modelo. Digamos, ahorita lo que es GPT-4o Mini es muy efectivo en texto plano. Entonces es como un 15% más efectivo en texto plano que si uno lo hace en Markdown, que si lo hace en YAML, que si lo hace en JSON.
Y todos esos son formatos válidos para hacer prompts para LLMs. Y todos son formatos soportados por ChatGPT, por Claude, por Mistral, por todos. Pero sí hay un nivel de efectividad muy diferente entre cada modelo y cada prompt. ¿Por qué? Nadie sabe. Y les juro que nadie sabe. Por cierto, y se me olvidó comentarles, digamos, si ustedes bajan la presentación, en las notas al pie de cada slide hay links a papers donde se explica lo que hay en cada slide. Entonces, como para que este yo no va a tirar, no. Ahí está como la información, solo que no, obviamente en el slide no puse así como mucha cosa porque ya así no se ve nada. Y si no pone demasiado texto, se me aburren. Entonces, sí les quería decir eso, como el formato es vital si uno quiere sacarle el mayor provecho al LLM. Y si no, o sea, si no puedes, como al final no todo el mundo tiene todo el tiempo del mundo como para llegar y hacer el prompt en todos los formatos posibles. Uno puede hacer ahí un ANT script, una cosa así que los traduce y todo, pero bueno, igual hay muchas cosas ahí por medio, digamos. Dentro del formato también está, si ustedes dejan líneas vacías entre cada, así como uno que es muy ordenado para escribir y llega y separa párrafos, eso le corta el pensamiento al LLM. Entonces, si él llega y ve un salto de línea, eso básicamente puede hacer que él se le olvide que había en el párrafo anterior, o partes de lo que hay en el párrafo anterior. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta si va a trabajar profesionalmente en esto de sacarle el mayor provecho a los LLMs posibles. Ok, y este es uno de los últimos temas, o el último, yo creo, que es la representación intermedia. Aquí es donde están los word flashbacks de compiladores. La representación intermedia viene a ayudar a la hora de trabajar con documentos externos o con como información de referencia. Si ustedes van a trabajar haciendo como un LLM grande, una aplicación ya profesional con un LLM, muy posiblemente van a necesitar trabajar con documentos. O sea, ya sea como en el caso de la gente de viajes, como si una persona nada más llega y dice, vea, yo tengo este tiquete de ida y este tiquete de vuelta, deme un itinerario de viaje. Y es como, yo tengo el tiquete de ida para aterrizar en Barajas el 10 de mayo y tengo el tiquete de vuelta saliendo de Frankfurt el 2 de junio. Juéguesela. Y tengo este budget. El budget es, no sé, 5.000 euros, una cosa así. Vuele. Ustedes tienen que asegurarle a la persona que si ustedes suben el tiquete, no importa si el tiquete es de American, no importa si el tiquete es de United, no importa si el tiquete del maje lo subió en texto plano, si lo subió en PDF, si lo subió en un JPG, él va a entender. ¿Ah? Y los LLMs son relativamente buenos interpretando documentos. Entonces, si ustedes le tiran un documento de Word a ChatGPT, él les va a dar la mayoría de la información que hay ahí. Pero, y les puedo decir por dolor propio, por lo menos con los PDFs, ChatGPT pierde el 60% de la información. Así al suave. Y si ustedes le ponen información compleja, o sea, si es como un PDF que tiene tablas, que tiene imágenes, que tiene doble columna y todo ese tipo de cosas, pierde más. Puede perder hasta un 55%. Entonces ahí es donde viene la interpretación intermedia. ¿Qué es la interpretación intermedia? Es básicamente convertir la información que viene en otros formatos a un formato más legible para el LLM, que sea lo más cercano al texto plano posible. Entonces, bueno, hay un ejemplo que yo les pongo aquí, que se llama Markdown. Markdown es una librería de Python que usa Microsoft para convertir diferentes formatos a interpretación intermedia. Y es básicamente eso, él llega, agarra el PDF, el Word o lo que sea,
extrae todo el texto posible, le aplica OCR a las cosas que pueda hacerle OCR y le da información en formato Markdown al LLM de ese documento. A la hora de hacer eso, el LLM la tiene mucho más fácil para interpretar la información y se obtiene, digamos, lo que la gente llama high fidelity, que high fidelity que es pura vara porque al final a lo máximo que llega es un 86% en PDFs, pero es mucho mejor que el 55% de antes. Y entonces se puede extraer mucha más información. Al aplicar OCR, por lo general, la mayoría de empresas lo que hacen es que pasan el OCR por, no sé, GPT-4o Vision o por Mistral, y Mistral les da una descripción de lo que hay en la imagen, y entonces él llega y lo que hace es como poner un link a la imagen en una partición y un texto descriptivo a la imagen para que él pueda interpretarla y obtener información de la imagen, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos como, no sé, un PDF que tiene gráficos y los gráficos tienen como mucha información importante, o hermosamente, cuando la gente llega y nada más pone un screenshot de una tabla en un documento, y entonces es como, sí, juéguese la pi. Porque es como, sí, ¿cómo sacas información de la tabla? Es un screenshot de OCR. Le aplican OCR al documento y entonces el OCR llega y convierte esa tabla a Markdown a pesar de que estaba hecha en una imagen. Pues entonces es donde entra como la interpretación intermedia. Es muy diferente a la interpretación intermedia que se habla de como en .NET o en otros lenguajes así, pero es similar en el sentido de vos convertís una fuente de información en un formato distinto que es más fácil de leer. Y eso era. Y bueno, perdón, hay una ahí que son como temas que no puse ahí, pero que pueden investigar más por si tuvieran como ganas de investigar un poquillo más y aprender un poco más, que es como metaprompting, prompts adversarios, que es básicamente cuando la gente trata de hacerle jailbreak o hacerle prompt injection a su LLM. Eso es una cuestión que hay que tener muchísimo cuidado y hay varias técnicas que uno puede utilizar para evitar que pase. Ya si ustedes están trabajando como en una empresa grande donde tienen que tener cuidado con la imagen, está lo que es el Responsible AI, que es básicamente como evitar que alguien trate de hacer que su LLM use cosas racistas o cosas por el estilo. Entonces hay montones de cosas que se pueden trabajar dentro del prompt engineering, pero yo lo que quería era más que todo eso, como darles bases para que tengan por lo menos una idea de cuáles son los conceptos básicos del prompt engineering, y si tienen que trabajar en eso formalmente o por pura curiosidad, como ir buscando nada más, y cómo hago más exemplars, cómo hago este tipo de cosas. Y happy prompting ahí. Voy a poner esto aquí por si quieren bajar la presentación. Ese es el QR. Y si no, entonces que ellos la pasen. Perfecto, perfecto. Ok, entonces podemos tener una sesión de preguntas para Oscar, aprovechar, sacarle todo ese conocimiento que tiene, que yo ya tengo una preparada, pero vamos a ver. Bueno, en realidad me voy a... bueno, ya Orlando tiene una. Bueno, me lo va a montar Orlando, porque... lo que sí me gustaría preguntar es, usted dice que los LLMs tienen muy poca memoria. Yo no entiendo muy bien cuál será este concepto que dicen los nuevos modelos que tienen un contexto de 10 millones de tokens. En mi mente, lo que se refiere probablemente es que puede buscar una biblioteca, un wiki dentro de una empresa para contestar ciertas preguntas en 10 millones de tokens, pero no deberían poder soportar esos 10 millones de tokens en un chat. ¿O estoy muy perdido? Muy bien. Son diferentes cosas. Entonces, digamos, la cantidad de tokens que mencionan ellos es como, si son 10 millones de tokens, es como básicamente la capacidad máxima de información que él puede acumular para una sola respuesta.
Entonces por eso es que digamos que pasa esto de que DeepSeek es mucho más efectivo que ChatGPT en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es distribuir el LLM en varios LLMs pequeñitos, o a veces le dicen SLMs, pero esos no son SLMs. Pero bueno, cuando yo digo que ellos tienen mala memoria, es porque ellos pierden el hilo de la conversación, ¿ya? Entonces por eso es que ChatGPT implementa una cuestión que es muy cara, pero muy efectiva a la hora de tener conversaciones con gente, que es que a la hora de que vos llegas y le haces una pregunta dentro de la misma conversación, él tiene como un queue de las respuestas anteriores, de las preguntas y respuestas anteriores, y las vuelve a procesar para poder acordarse. ¿Ya? Si uno no hace eso, él sí pierde completamente el hilo, incluso digamos de una pregunta a otra, que mucha gente, o sea, y lastimosamente se me van a se van a burlar de mí, pero sí, Copilot tiene ese problema. Que Copilot no tiene ese nivel de memoria o no hace ese tipo de procesamiento o backward analyzing, que es como que llaman, porque es muy caro y si no vale tanto la pena como ChatGPT o bueno, OpenAI puede quemar plata porque Microsoft se la da. Entonces ellos sí hacen ese tipo de cosas, pero sí, la cantidad de tokens en sí que ellos mencionan no es tanto a qué como qué tanta información, cuántos terabytes o petabytes, porque en realidad ya son petabytes de información hay en el modelo, sino cuántos tokens pueden quemar en una sola, como en una sola respuesta. Entonces por eso uno de los parámetros que yo puse al inicio es la cantidad de tokens por respuesta, porque si no sale carísimo, o sea, porque cada token tiene un valor monetario. Perfecto, vamos con Orlando por acá. Oscar, gracias por la presentación. Tal vez como para darme una idea mejor del contexto en general, esto que acabas de exponer se aplica mucho, por ejemplo, cuando uno va a hacer una especie de agente y entonces va a recibir una entrada del usuario, entonces vos vas a utilizar, o bueno, vamos a utilizar el LLM internamente. Exactamente. Desde el backend, por decirlo Vos así. lo puedes usar como usuario, o sea, si usted quisiera de verdad sacarle así como una respuesta súper específica a ChatGPT, usted puede hacer todo esto y tirárselo nada más en el chat y el maje lo va a entender y él va a hacer las cosas como vos estás pidiendo que él lo haga. Perfecto. Pero obviamente la aplicación más útil es cuando vos estás haciendo un agente. Perfecto. Y estos tags que estuvimos viendo, esto es un estándar que se ha establecido para todos los LLMs, ¿es soportado por todos los LLMs o es solo por ciertos? Yo sí sé que por lo menos OpenAI y DeepSeek lo soportan. O sea, como todos los modelos de OpenAI y los de DeepSeek lo soportan, no sé otros porque no he trabajado con esos. Ok, gracias. Y no sabes si por ejemplo, bibliotecas como LangChain tienen como alguna especie de soporte de estos tags como para ponerlos de una forma más simple o todo se debe poner textual, digamos, en el prompt. Honestamente no sé. Perfecto. Perdón. No, súper. Dice el compañero que hay APIs que se están proveyendo probablemente por las bibliotecas. Es que al final es un que reemplazo puedes de pasar texto, un JSON con el detalle de todos estos tags y sí. cuál es user, cuál es system. Tiene así. sentido. Yo me imagino que incluso en los formatos que les enseñé antes, como el prompt en JSON, el prompt en YAML y así, como vos al final lo que haces es un reemplazo de texto. Sí, es muy sencillo, nada más llegar y poner cuándo empieza y cuándo termina. ¿Alguna otra pregunta? Oh. Una consulta más que todo por curiosidad. En Microsoft, ¿cómo son con respecto al tema de usar código generado? ¿Hay algún problema? ¿Ellos limitan a algo? ¿Solo Copilot? No, pues solo en computadoras Windows, porque en Mac no.
¿Cómo funciona eso? yo, Mac. Honestamente, eso es un tema muy gris. Entonces, nosotros obviamente tenemos Copilot con todo, ¿ah? Entonces sí podemos como usar código generado de Copilot, pero vos te arriesgas, ¿ah? Ellos no te limitan a usar Cursor. Cursor sí no se puede, porque el problema es que vos sabes que todo lo que vos le metes a Cursor va a dar a los servidores de Cursor, ¿ah? Okay. Entonces uno sí solo puede usar herramientas que estén hosteadas dentro de servidores de Microsoft. No, uno se pregunta porque, bueno, no, han agarrado gente. Es importante, yo creo que para las empresas grandes es importante sí. Usar esas tecnologías porque obvio. Es lo que maximiza el potencial de todos los programadores. Sí, entonces, sí. Por lo menos yo llevo ya por lo menos 8 meses de no escribir un unit test, ¿tá? Yo nada más llego y le digo a Copilot, vuélvase loco. Y, exacto. Y él llega y te genera, bueno, ya después termino arreglándolos, ¿sabes? Porque siempre van a haber cosillas que arreglar. Pero por lo menos me ahorra el tiempo de pensar como qué tests debería hacer en cada función. Tuanis, gracias. Sí. Muy bien, ¿alguna otra? Manuel. O sea, para ver si la puedo formular bien. Es que tenía la duda que el otro día estaba teniendo una reunión donde alguien me dijo que generó una app con estas herramientas donde puedes prácticamente tirarle el prompt y generar la app. El vibe coding que dicen. Ajá, el vibe coding. Entonces me decía, es que tengo el problema que hice el login, pero no tiene el contexto de que ya hice el login. Entonces entra en un loop, devuelve a hacer el login, me dice la autentificación no está hecha, pero ya estaba hecha. Entonces me llamó mucho la atención que vos decías que tienen muy mala memoria. Ajá. Pero dije, qué difícil construir una app, porque uno como ingeniero tiene como el contexto de que dice, ya hice el login. Es obvio, es como muy, pero me pregunto si hay alguna manera, o sea, te entendía que con ChatGPT él sí puede volver como un tipo de queue. No, y Cursor también lo tiene. O sea, Cursor sí tiene como todo el contexto, porque de hecho Cursor es de esos startups que son buenísimos quemando plata. Ajá. Entonces, ellos lo que hacen es que meten todo o sea, como todo tu repositorio, básicamente, como un contexto del LLM. Entonces, por eso, digamos, en Microsoft no lo ven usando Cursor y lo matan. Ajá. Ya ha pasado. Okay. Ya ha pasado que han agarrado gente usándolo. Pero, ahí la cosa es esa, que digamos, vos sí necesitas tener un contexto de todo para poder saber qué hiciste, qué no hiciste. Copilot, bueno, GitHub Copilot en eso es súper malo, porque él solo usa como contexto los archivos que están cargados en memoria, en la memoria propia de GitHub Copilot. Y eso es básicamente los tabs que vos tenés abiertos. Entonces, y los que has abierto, digamos, antes. Entonces, si vos no has abierto todos los archivos del repo, el maje no sabe que esos otros archivos existen. Entonces, le pasa eso que decís vos. Él llega, te dice a vos, como ves, si voy a hacer el login, pero en el resto de controllers, ellos no saben que vos hiciste el login. Ah, ok. Perfecto. Es una cuestión de herramienta. Sí, específicamente. Es una cuestión de herramienta, de qué tan detallado o qué tan profundo vos querés que sea la herramienta. Hay herramientas de vibe coding que sí te hacen todo eso, pero te generan 1.000.000 de problemas después. Entonces es como, ese es el trade-off. La cuestión con la inteligencia artificial es que muchas empresas están llegando a la conclusión de está bien, usemos inteligencia artificial, pero dejemos que solo como senior engineers usen la inteligencia artificial. Porque si no, el problema es que vos agarras a un junior y le decís, como decís, esta vara es mágica, él llega, genera un montón de cosas, pero él no sabe el otro montón de cosas que él necesita saber para que la aplicación sea efectiva. Ok, muchas gracias, tenía la duda.
¿Todo bien? ¿Me escuchas ahí? Sí. Bueno, primero que nada agradecerte por la presentación, por tocar el tema de momento y hace unos años que se ha quedado por acá. Mencionaste varias veces que los LLMs tenían muchos problemas de memoria. ¿Eso hay alguna forma de solucionarlo? Porque, por ejemplo, OpenAI tiene la parte de Custom GPTs en la parte Ajá. paga, pero yo lo estaba usando y la verdad tampoco noto mucha diferencia en la cantidad de datos que puede almacenar, como que hay que estarle constantemente Ahí la cosa es esa, hay potenciando. técnicas que vos puedes usar, como la que había mencionado antes de como least to most prompting. Ahí lo que vos haces es básicamente dividir el prompt en mini prompts. Entonces cada prompt solo maneja como un contexto pequeño y así evitas que él olvide cosas del contexto anterior. ¿No tenés como un estimado de cuánto guarda en memoria la conversación que tiene? No, ya ahí sí no, Sí. porque depende mucho del modelo, depende de un montón de cosas, de qué tanto estás jalando, como qué tanta información estás jalando. Si estás jalando información de la web o estás jalando información solo como de un repositorio interno, son demasiados factores. Ok. Y ya la última consulta es, en OpenAI, bueno, en ChatGPT, está el concepto de quemar el chat, no sé si lo has escuchado. No. Bueno, básicamente es que si le pides una cosa en un chat nuevo, recientemente creado, te lo va a hacer. Si se la vuelves a pedir 15, 20 minutos después, ya no te la va a hacer porque ya sea que infringe copyright o tiene algún problema interno para solucionar el problema, etcétera. Y la ventaja de OpenAI es que abriendo un nuevo chat, normalmente se refresca la memoria y ya puedes volver a jugar con los prompts. Yo particularmente he explorado mucho el tema de OpenAI, pero no sé si el lado Microsoft o otros LLMs que utilizas también tienen como el mismo tipo de problema de que el mismo prompt no te va a servir dos veces, digamos, en la mayoría de Es los que casos. eso va a pasar con todos, porque al final los LLMs no son determinísticos. Entonces, como puede que un prompt te funcione, otro no te va a servir. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, digamos, con lo que es lo del copyright o los temas de responsible AI, como eso de que no sea racista, que no sea esto, que no sea el otro. Y entonces nosotros usamos un LLM para evaluar, digamos, el contenido de un documento y ver si hay como contenido racista dentro del documento, digamos, o así como de sexual harassment o cosas por el estilo. Y hay veces que el maje llega y dice como no, aquí no hay nada. Y hay veces que sí. Y tal vez uno llegue, hace la prueba así, como uno llegue y le pone la peor sentencia que vos puedas imaginarte, el bendito documento así. Eso de que lo más funable del mundo. Y hay veces que él no lo detecta y es por eso. Y es lo mismo, o sea, no es determinístico. Entonces ahí lo máximo que uno puede hacer es tratar de mejorar el prompt y tratar de darle la mayor cantidad de ejemplos posibles para que funcione el 99% del tiempo. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Perfecto. Oscar, muchísimas gracias. En realidad un tema súper importante, súper interesante. Y ahora como estamos con todo esto de los agentes, específicamente también en Telescope, ahora pues cada uno de los perfiles que hay ahí tiene su propio agente. Entonces uno le puede hacer preguntas sobre Oscar, sobre Orlando, sobre Manuel, lo que sea. Entonces puede saber un poco más de cada ingeniero. Y esto, por supuesto, tiene unas ventajas grandísimas a la hora de ver oportunidades y demás. Pero sí me interesó mucho también la parte de prompt injection, porque tengo que mandarle esta presentación a Mariano para ver que no nos hackeen. Pero bueno. Sí, eso es muy importante porque de verdad, o sea, si no pasa lo que es el término de prompt leakage. El prompt leakage es cuando el prompt empieza a filtrar información que no debería filtrar. Como en la respuesta él llega y les da, como tal vez vos llegas y le decís como, deme información sobre las ganancias del último quarter. Y si vos no haces el prompt bien, él puede llegar y decir como, las ganancias del último quarter fueron de, no sé, tanta plata y fulanito fue el que más vendió. Y tal vez vos sos una persona externa. Entonces no tenés por qué saber quién es fulanito y por qué él fue el que vendió más. Totalmente. No, pues le agradezco mucho. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Oscar. Gracias.
Súper. Bueno, compañeros, vamos a empezar con la segunda charla. Entonces, bueno, todo el mundo servido, podemos seguir comiendo, pero bueno, vamos a agradecerle a Daniel, que Daniel tiene una charla muy interesante aquí con una tecnología pues que está muy sonada, es oportunidades en blockchain para desarrolladores. Daniel es fundador de Dojo Coding, un nombre pues bastante sonado por ahí. Ahí tenemos a Alfredo también. Y pues por favor démosle un fuerte aplauso a Daniel para que... Nada, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias Telescope por la invitación. Gracias Alfredo por la conexión también. La verdad es que asombrado la cantidad de gente. La presentación que voy a hacer hoy va a ser una mezcla entre storytelling, un poco más informativo, un poco más call to action, algunas partes un poco técnicas, pero en general los veo un poco preocupados. No les vengo a vender ningún token, ningún NFT, ¿verdad? Cripto tiene un estigma muy fuerte por alguna razón. Yo también inicié en este mundo de cripto del lado especulativo, comprando Ethereum, comprando meme coins, comprando NFTs en el 2021, 2022. Pero realmente la industria de cripto y la industria de blockchain tiene más que todo dos lados. Está al lado de la especulación, el lado de los mercados, inversiones, que bueno, es parte de la naturaleza de lo que viene siendo la tecnología. Pero el otro lado de la industria es el lado de la computadora, como le dicen, es casino versus computadora. Ese es el lado de la innovación tecnológica, este es el lado de desarrollo de software y este es el lado de la industria donde yo encontré un cambio de carrera drástico en mi camino profesional. Es donde encontré oportunidades globales, como les voy a explicar ahora, y es donde también muchos miembros de la comunidad de Dojo Coding están encontrando oportunidades realmente fenomenales que rompen lo que vienen siendo las barreras regionales aquí en Latinoamérica. Este es un gráfico bastante interesante, viene de Electric Capital Report. Esta es la cantidad de desarrolladores activos al mes en el mundo de cripto. Como pueden ver, en el 2021, cuando sucedió todo el bull run de NFTs, todo el boom inicial, que se hizo muy famoso, hubo un auge, pero realmente ha estado muy estable, incluso declinando. Y es muy, muy curioso este dato y es un problema muy grande que tiene la industria porque le cuesta traer talento que realmente quiera mantenerse y hacer cosas. La industria de blockchain, sobre todo el desarrollo de blockchain, es muy curioso porque es más que todo orientado a tomar acción, a crear proyectos y mucho orientado al emprendimiento. Como les voy a explicar también, todo el tema, los grants, es muy, muy curioso, pero nada, este es un problema muy grande que tiene la industria y es un problema que yo detecté desde que empecé a viajar a eventos y volví a Costa Rica y vi que nadie más estaba hablando de esto. Y bueno, Dojo Coding justamente resuelve ese problema para la industria. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Bejarano, soy founder de Dojo Coding, una comunidad privada de desarrolladores explorando tecnologías emergentes, más que todo desarrollo de blockchain. También soy un DevRel en la fundación de Starknet. DevRel es Developer Relations Engineer. Starknet es una blockchain Layer 2 en Ethereum. Luego les voy a explicar un poco qué significa eso, pero yo soy parte de la fundación, es decir, nosotros velamos por el desarrollo e incentivar la investigación y más que todo cultivar empresas sobre la blockchain. ¿Y qué significa esto? De ahí soltamos billete, ahí también les voy a explicar más sobre eso. De ahí a través de Dojo Coding he onboardeado y mentoreado a cientos de desarrolladores ya a este punto a entrar a esa industria de blockchain. Muchos ya han cambiado su vida, muchos ticos, tenemos muchos a nivel latinoamericano, pero muchos son ticos y ha sido asombroso. Un equipo de Turrialba, recién unido al dojo, unos 5 meses después montados un avión a Bangkok para competir en una hacker house. Ese es el tipo de oportunidades globales y exponenciales que existen cuando uno se alinea con ese tipo de tecnologías. Pero ya a nivel personal, de nuevo, yo entré más que todo al lado de desarrollo en blockchain a inicios del 2023 y fue un camino también muy exponencial. En el caso mío, yo estaba, desde la mitad de la carrera del TEC, ese es otro dato, salí del tecnológico el año pasado, el año pasado. Desde la mitad de la carrera ya estaba trabajando full time como ingeniero de software y para el último año de la carrera empecé a explorar temas de open source software orientados a blockchain. Y ese fue el camino mío para empezar a conectar con profesionales de todas partes del mundo,
y sobre todo alinearme muy específicamente con un ecosistema en específico que es Starnet y que ahora les voy a explicar. Pero nada, el punto es que en cuestión de unos 3, 4 meses empecé a monetizar mi conocimiento de programación en esta industria, en este espacio de open source software, contribuyendo a diferentes proyectos, porque esos proyectos tienen funding por las personas que ayudan. Y de una semana para la otra estaba montado en un avión a París, a ir a competir en una hacker house. Nunca había viajado solo, nunca había ido a Europa tampoco. 2 meses después a Estambul, un mes después a San Francisco. Y bueno, el resto es historia. Ya he viajado realmente por todo el mundo y gracias a las tecnologías emergentes, gracias a dedicarme a los nichos que vienen siendo blockchain, cripto, y bueno, hoy en día realmente todo el mundo está abrazando lo que viene siendo AI. El código abierto es la clave, de hecho es parte de la esencia de lo que viene siendo YoCoding, porque el open source software es lo que realmente abre puertas por todo el mundo. ¿Por qué? Realmente son varias razones. Por un lado lo podemos ver como marca personal. Construir en público es básicamente la carta de presentación que uno puede tener hoy en día. Uno puede decir X y Y cosas en el currículum, pero lo que hoy en día está destacando es contribuciones de código abierto, que tus proyectos sean de código abierto, pero realmente la clave es aprovechar este espacio para conectar con otras personas. Si no tienes un trabajo o si apenas estás saliendo la U, realmente no se excusa tener que esperar una pasantía, porque ya existen un montón de proyectos globales que están esperando que vos llegues, hagas preguntas y realmente participes y contribuyas en términos de código. Y ahora bien, ya más orientado en la esencia de lo que es blockchain, volviendo a los valores filosóficos de por qué es que nació cripto, ¿verdad? Los valores cypherpunk, como les decimos, todo es de descentralización, todo es de transparencia, todo es de seguridad. Y mucho de eso de ahí viene sobre el hecho que el código es abierto, el código es transparente, el código todo el mundo lo puede revisar, y esto desbloquea muchas diferentes verticales dentro de la industria. El tema de auditoría de smart contracts también está popping ahorita. Vos puedes participar en diferentes bounties, revisando códigos, si encuentras bugs, casi que white hat hacking. Pero orientado en cripto es muy interesante porque son protocolos DeFi, o sea, son casi que bancos que necesitan que vos hagas auditorías del código. Bueno, entonces eso es una rama muy interesante, pero también parte de YoCoding tenemos un partnership y parte de lo que están haciendo los equipos es construir proyectos de código abierto porque hay muchos incentivos. Esta es una palabra clave de lo que viene siendo blockchain y cripto, los incentivos. Blockchain se trata de alinear incentivos. Entonces, como una fundación de una blockchain, que al final una blockchain es infraestructura, ellos necesitan que las personas usen esa infraestructura y hagan cosas con ella. Entonces, ¿cómo pueden incentivar a los desarrolladores para que hagan cosas y se cultive, ¿verdad?, ese ecosistema de talento compartiendo conocimiento? Pues una forma es a través de funding para open source projects. Entonces, ya múltiples equipos de la fundación, de la comunidad de YoCoding, a través de esta plataforma OnlyDoes que les vengo mencionando, que bueno, también soy embajador, de allá han estado recibiendo funding open source. Entonces el equipo core recibe funding, una parte es para los maintainers y otra parte es para los contribuidores que quieren participar y ayudar al proyecto. Y bueno, en general Ethereum y todas estas blockchains tienen esa esencia de querer fundar public goods. Aquí ya se empieza a mezclar temas de gobernanza, temas de bienes públicos de estos ecosistemas. Se vuelve muy complejo, pero parte del mensaje aquí es que el open source realmente es fundamental y es lo que a mí personalmente me ayudó para exponerme, para participar, ¿verdad?, en esa frontera de innovación, porque realmente uno solo aprende haciendo. Por lo menos esa es la filosofía que tenemos en el dojo. Y bueno, yo les mencioné un ecosistema que me empecé a especializar desde el inicio, desde el 2023 realmente. Un ecosistema, cuando uno dice un ecosistema es una blockchain básicamente, y esa blockchain es Starnet. Fue curioso porque de ahí Starnet sí es una tecnología, pero alrededor de cada blockchain se crean culturas. Tanto cultura de los inversionistas, ¿verdad?, las personas que compran el token y dicen que va a ir a la luna, pero del otro lado está la cultura de los desarrolladores que están creando cosas y que están creando empresas, que están creando herramientas, protocolos que al final, y parte de lo bonito de desarrollar sobre blockchain, que son contratos inteligentes, smart contracts, es que todo es modular, todo es composable, te puedes pegar a los diferentes contratos, te puedes apoyar sobre otros equipos. Entonces encontré una cultura realmente
fue un cambio de mindset lo que yo tuve en mi primer viaje a París, porque conocía a expertos, a devs super cracks y que estaban más que dispuestos en responder todas mis dudas, en ayudarme. Y eso es parte de lo bonito de la esencia open source y sobre todo la esencia de Web3, ¿verdad? Las personas que están en Web3 por lo general tienen cierta filosofía en cuanto a pay it forward, ¿verdad? Alguien definitivamente te ayudó en ese proceso, en ese camino, y todo el mundo está buscando pay it forward, es parte de la cultura que tenemos en el dojo y por eso es que toda la comunidad se ayuda. Pero realmente, de nuevo, ese viaje a París para mí fue un cambio de mindset, encontré un ecosistema, realmente no entendía muy bien de dónde es que salía el dinero, ¿verdad? O sea, de repente hay millones de dólares en funding y poco supply para atender esa demanda o sea, encontré un océano azul, como yo le digo, es un océano azul de oportunidades en tecnologías emergentes, un océano azul que nadie nunca me explicó en el TEC. De hecho, hace un par de meses yo fui a dar una charla al Tecnológico de Cartago, que de ahí salí, y por ejemplo, tenían la red de Ethereum bloqueada, ethereum.org, una red, una página, un website completamente educativa, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica nos falta mucho, realmente temas de capacitación, temas de entender qué es lo que la blockchain desbloquea, porque a nivel de desarrollo, a nivel de impacto social, realmente es grande. Entonces, bueno, voy a entrar un poquito sobre qué es StarNet. De nuevo, yo soy un DevRel en la fundación de StarNet, aparte de ser el CEO de Dojo Coding. StarNet es un General Purpose ZK Rollup built on Ethereum. Ok, wow, ¿qué acabo de decir? Ethereum es una blockchain, es de las más grandes. Está Bitcoin, está Ethereum. La gran diferencia entre Bitcoin y Ethereum es que Ethereum permite smart contracts, ¿verdad? Y Ethereum desde el 2022 ha tenido un problema que es el congestionamiento, porque había tanta demanda del espacio y los bloques en Ethereum que todo se estaba congestionando. Entonces el gas fee, ¿verdad? Lo que uno paga por generar una transacción era altísimo. Entonces, todo el ecosistema, toda la industria, la comunidad de Ethereum tomó una decisión de que la manera correcta de escalar Ethereum es a través de Layer 2 blockchains. ¿Qué es eso? Es una blockchain que se sienta sobre Ethereum. Y ahora, la manera en que se sienta sobre Ethereum varía, ¿verdad? Hay ciertas blockchains que son optimistic rollups, eso significa que son optimistas en cuanto a el resultado y la validez de sus transacciones y actividad. Eso lo manda Ethereum. Hay un periodo de 7 días que alguien puede levantar la mano y decir que algo falso sucedió, que hubo algo erróneo. Eso es optimistic, ¿verdad? Es optimista que está sucediendo lo correcto. Ahora, ¿qué es CK? Eso es otro nicho dentro de los nichos que estoy mencionando. CK significa Zero Knowledge, pruebas de conocimiento cero. Es un muy buen tema si quieren investigarlo. CK es básicamente una manera de cómo uno puede mostrar que algo es cierto sin saber qué es. Es casi que matemática negra, es magia literal. Y entonces, en el contexto de StarNet, lo que se hace es, se genera un montón de actividad y esa misma actividad se genera una prueba y esa prueba se puede verificar sobre Ethereum. Ok, bueno, pero entonces, ¿cuál es este concepto? Se puede ver como compresión de computación. Sucede un montón de computación, lo comprimes y ahora tienes un pedacito que con solo hacer una verificación, que se llama Stark Verifying, sabes que todo lo que sucedió aquí es cierto, es verdadero. No tienes que saber realmente qué era exactamente, sino que puedes confiar a través de la matemática. Entonces, en un caso real, ¿qué podría significar esto? De ahí que yo pueda demostrar que soy mayor de edad sin decirle mi edad, sin enseñarle la fecha en que nací, sin enseñarle mi cédula, nada más, ok, que yo soy tico, que yo soy mayor de edad, listo, ¿verdad? Es temas también de privacidad de datos. Ahorita en este contexto lo estoy mencionando para temas de escalar Ethereum, pero las aplicaciones realmente van mucho más allá de la industria de blockchain. Pero nada, el punto es que StarNet usa CK Proofs, que en este caso son Starks, para compresionar un montón de transacciones y verificarlo sobre Ethereum. Entonces, en Ethereum hay un smart contract que es el que se usa para verificar estas pruebas que les estoy mencionando. Todo esto es, o sea, podemos entrar super deep a nivel técnico. Por ahí tenemos un Basecamp que tuvimos en el dojo, completamente gratis, abierto en el YouTube nuestro. Si quieren dive un poco más deep en la infra, bienvenidos. Igual ahora les voy a mencionar una actividad que vamos a estar teniendo en el mes de mayo. Volviendo al tema y para cerrar con el tema de StarNet, tiene su propio lenguaje, se llama Kaido. Kaido es Rust-like. Para aquellos que saben qué es Rust, está en una demanda increíble, creciente.
de los mejores salarios que he visto ahorita en la industria es para Rust Engineers, porque es muy deep backend a nivel de infra, a nivel de sistemas distribuidos. Es un lenguaje que está muy en demanda y bueno, Cairo se inspira en ese lenguaje. Y Cairo lo que es en esencia es un lenguaje demostrable. Todos los programas que vos desarrollas, cuando compilan, generan un CK proof que luego lo puedes verificar y saber que el programa está actuando de manera honesta y de manera correcta. Entonces realmente lo que es StarNet es pura innovación tecnológica. Ahorita es un CK sobre Ethereum, CK Rollup sobre Ethereum. Parte de nuestra narrativa es un futuro donde la misma red de StarNet puede generar proofs y hacer settlement sobre Bitcoin. Y bueno, eso es todo otro camino donde se puede convertir en Bitcoin Layer 2, escalar la red de Bitcoin a nivel nativo. Y StarNet entonces tendría multi-settlement, o sea, sería dual settlement blockchain, que eso sería una innovación completa. De hecho, aquí en Costa Rica hay mucha opción de Bitcoin, no sé si sabían. Ubita se le dice The Bitcoin Jungle, hay mucha opción de Bitcoin. De hecho, vos puedes ir y pagar con Bitcoin en la feria de agricultor ahí, comprar las verduras con Bitcoin. Es impresionante realmente. Pero nada, entonces cuando hablo de un ecosistema, volviendo un poco más puntualmente a las oportunidades que hay para nosotros. Todos estos son proyectos de equipos de desarrolladores que nada más tuvieron una idea y la desarrollaron sobre StarNet. Entonces, ¿qué ideas podrían suceder? Realmente cualquier tema. Desde tooling para developers, desde las mismas billeteras, desde infraestructura para las mismas aplicaciones, porque ahí entran temas de indexers, de otras cosas. Y también pueden entrar temas de aplicaciones para consumidores, juegos. De hecho, hay un equipo del dojo que ahora les explico un poco más, que están desarrollando un juego y la están reventando realmente. Desde juegos, desde aplicaciones sociales, desde aplicaciones DeFi también, finanzas descentralizadas. Eso es para mí la vertical más emocionante, porque ya estamos hablando de democratizar las finanzas y acceder a una liquidez global, ¿verdad? No limitarse a la liquidez que existe aquí en el país, que realmente es minuta. Pero nada, ¿verdad? Eso es un poco una imagen para demostrar qué es un ecosistema en StarNet. Entonces, bueno, oportunidades para nosotros. He mencionado grants, hacker houses, bueno, hackathons, accelerators, incubators. La industria de blockchain es muy curiosa porque todos los incentivos, todas las actividades siempre tienen el mismo fin y es atraer developers, cultivarlos, capacitarlos y que luego desarrollen algo, ¿verdad? Muchos entran a la industria de cripto esperando un trabajo, pues sí, lo hay y son muy bien pagados ya a un estándar internacional, pero el camino que está casi que más garantizado es el apoyo que puedes recibir para una idea de startup que vos tienes. Entonces, bueno, hackathons, eventos competitivos para, ¿verdad?, desarrollar un producto en cierto tiempo, puedes ganar premios. Vamos a estar teniendo uno este mes, ahora les cuento más. Los grants, estos grants es el financiamiento que les estoy mencionando, que las fundaciones de blockchain brindan, es funding no dilutivo. Yo que estoy en la fundación de StarNet, bueno, de hecho les puedo explicar en este momento, nosotros tenemos dos programas, Seed Grants y Growth Grants. Vos tienes una idea, un equipo, ¿verdad? Tienes claridad sobre el problema que quieres resolver, puedes aplicar a Seed Grants, $25,000 en funding no dilutivo, cash in hand, full cash y bueno, vaya, desarrolle la idea. Hay casos donde hacemos un re-up, donde les damos otros $25,000 para que sigan madurando y ya para los equipos más maduros pueden aplicar un Growth Grant y esos grants pueden llegar a $1 millón. Realmente, o sea, si entendemos este concepto bien, es una loquera, ¿verdad? O sea, normalmente ese tipo de oportunidades de funding, más que todo, era, ¿verdad?, que en Estados Unidos, que en Silicon Valley, que en ciertas partes de Europa, ya se está empezando a ver más a nivel latinoamericano. Pero bueno, ya a través de esto y lo que está haciendo cripto es democratizar las oportunidades de funding para startups. Y encima de eso es no dilutivo, no estás brindando equity en nada de tu empresa, es un unlock enorme realmente las oportunidades que brindan estos grants y todas las fundaciones tienen grants. ¿De dónde sale este dinero? De los tokens. De ahí entra el otro lado del casino. Las personas que están comprando tokens, que cada token tiene un market cap, la fundación controla un porcentaje de esos tokens y ese funding es lo que se usa para crecer el ecosistema. Entonces nada, son puros incentivos nuevamente. Todas las fundaciones tienen grants, más bien hay
el problema más grande, ¿verdad? Y se lo digo como alguien que trabaja en una fundación que tiene la industria es medir el retorno de inversión del dinero que se gasta. Es increíble cómo se gasta dinero en esta industria. Vos vas a un evento y hay side events por todo lado, fiestas para networking, para cerrar deals, hackathons por todo lado. Es una vara increíble. Y para mí lo más asombroso es cómo cuesta que llegue el talento desarrollador. Y bueno, por eso es que nació YoCoding. Pero nada, volviendo al tema, accelerators, incubators, hay muchas empresas que quieren cultivar, ¿verdad?, a otras startups. Se puede comparar con Y Combinator, o sea, realmente hay unas muy grandes, muy importantes. Las mismas fundaciones también tienen muchas iniciativas de incubación. El dojo también le entra mucho a temas de incubación de producto, mentoría, para llegar a acceder a estas oportunidades. Hacker Houses es una hackathon, pero en persona, varios días. Yo he ido ya como a 5 o 6, realmente no sé cuántos Hacker Houses en otros países, donde te ayudan con el vuelo, te pagan la estadía en un hotel, te pagan toda la comida, y realmente, de nuevo, porque los desarrolladores en esta industria son las estrellas. Y bueno, aquí no han ido de los que veo en el del dojo, pero realmente se puede confirmar que los miembros del dojo que han ido a estos eventos los tratan como si fueran futbolistas, porque realmente así lo son en esta industria. Ellos son el talento y ellos son los que pueden crear las cosas que se necesitan. Y nada, conferencias hay por todo lado. Justo la semana pasada andaba en Panamá en una conferencia de blockchain. Va a haber uno en Francia ahorita, en Estados Unidos hay a cada rato, en noviembre va a haber en Argentina. Aquí en Costa Rica vamos a tener una grande en noviembre. No voy a dar mucho spoiler porque creo que no se ha anunciado. Pero nada, conferencias también es muy común. Y son buenas oportunidades para conocer a otras personas. Entonces, volviendo al tema, las blockchains necesitan builders. ¿Por qué? Porque sin desarrolladores una blockchain no avanza, porque los devs son los que construyen los protocolos, los que desarrollan las aplicaciones descentralizadas, dApps, que es básicamente una aplicación tradicional, solo que ahora el backend, en vez de ser un Node.js en un servidor de Amazon, ahora son smart contracts en una blockchain que es descentralizada. Y bueno, los devs son los que participan en temas de gobernanza, que hay muchas, eso es otro tema, DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, donde nos podemos poner de acuerdo votando a través de smart contracts para tomar decisiones, ya sea sobre un treasury de funds o sobre algo. Temas de DAO es muy importante y en general los devs son los que traen esa confianza a la industria por naturaleza, que todo el código es abierto. Pero más allá de devs, lo que la industria necesita son builders y founders. Si ustedes tienen una idea loca de algo que quieran construir, tienen un equipo, unos compas, mándense a través de la fundación, yo les puedo ayudar. Y bueno, tenemos una iniciativa que les voy a contar en un momento. Pero nada, entonces, bueno, ¿qué es YoCoding? Para comentarles un poco de la empresa que formé. Nació el año pasado, al rato han visto algunos de los ads que he corrido, que yo creo que le han salido bastantes devs del país. Comenzó como un grupo de apoyo, se convirtió en un movimiento. Tiene su lado academia, pero realmente lo que es un sistema donde los devs pueden unirse, rodearse de personas, rodearse de la mentoría correcta y conocer ese paso a paso para encontrar oportunidades a la industria. Ya tenemos miembros en más de 10 países. En la industria de cripto es muy atractivo para las fundaciones porque tenemos ese canal de adquisición probado. Fuera, ¿verdad? Rompemos esas barreras que viene siendo esa burbuja de cripto, porque uno cuando está en la burbuja se nota mucho que la gente de afuera piensa que cripto es una estafa. Y bueno, ya gracias a Dios recibimos una inversión a inicios del año, entonces ya YoCoding tomó otro salto más grande, que nada más era una mentoría que yo estaba dando, y ya es un equipo de 8 personas y estamos buscando contratar más y seguir escalando los proyectos. Entonces, bueno, ¿cuál es el Dojo Blueprint, verdad? De un poco lo que yo enseño aquí en la comunidad del Dojo. En esencia es encontrar ese apalancamiento a nivel global a través de contribuciones, maestría de tecnología y marca personal. Voy a mencionarlo rápido. Son 3 ejes, en gran parte lo que viene siendo el blueprint del Dojo: open source software, presencia profesional y enfocarse en tecnologías emergentes. ¿Por qué es tan importante? Bueno, cuando te enfocas en una presencia profesional, ¿verdad? Que estás creando marca, que estás atendiendo eventos como estos, conociendo personas, dándose a conocer, pero no estás en temas emergentes y tampoco estás construyendo en público, y entonces realmente no tienes mucho que aportar o habilidades atractivas.
puedes estar full metido en open source software, pero no compartes lo que haces o no estás enfocado en tech emergente, entonces realmente no tienes una estrategia o claridad de cómo apalancarse sobre lo que haces. Y ahora, si solo te enfocas a estudiar tech emergente, como blockchain, CK, la frontera IA, pues ese es el caso donde nadie te ve lo que haces, o sea, nadie te está viendo aprender y crecer. Entonces son 3 ejes muy importantes. Cuando combinas tecnologías emergentes y presencia profesional, pues es una línea directa a la industria, pero es muy lento. ¿Por qué? Porque este aspecto de open source software, de construir en público, de demostrar las capacidades que tienes, es esencial. Y bueno, el otro caso de estar haciendo networking y marca personal sin con open source software, pero sin estar alineado con las demandas de la industria, pues es el caso donde construyes en público, muestras valor, pero no estás alineado con las demandas reales. Y bueno, y el último caso es que no creas marca, que no te estás dando a conocer, que no estás atendiendo eventos, que no estás creando contenido. De ahí ese es el caso donde el que más merece la oportunidad no siempre se le da, ¿verdad? Estamos en una economía de atención y también hay que aprender a jugar ese juego. Cuando mezclas las 3 cosas, ese es el blueprint del dojo. Esto ha llevado a miembros a ir desde estudiantes universitarios que realmente nadie los conocía, a que realmente tengan una demanda y que tengan invitaciones a otros países, no por suerte, de nuevo por ese blueprint. Como les mencioné, hay equipos ticos, el que se me viene a la mente ahorita es Bybis. Son 4 ticos, 3 de ellos recién salidos de la U, se juntaron hace un año, se unieron al dojo, se alinearon con StarNet, están creando un juego, se llama Bybis, es un juego completamente on-chain, ya han recibido más de $150,000 en funding no dilutivo. Ellos han viajado a Bruselas, han viajado a Buenos Aires, Bangkok, Denver. O sea, ese tipo de oportunidades no se mencionan en las universidades. Hay que estar realmente tapped in a lo que viene siendo las demandas globales de tech emergente, y ellos son un caso perfecto. Hemos tenido múltiples equipos, de nuevo aquel equipo que les mencioné, de desarrolladores de Turrialba que nunca habían viajado, al ratillo estaban montados en un avión a Hong Kong y de ahí a Bangkok a participar en un evento de estos. O sea, realmente esta tecnología emergente y sobre todo encontrar ese nicho, ese paso a paso, rodearse de estas personas, cambia carreras, cambia vidas realmente, porque una vez que tienes este viaje ya el mindset cambia por completo. Pero bueno, hoy en día más allá de una comunidad del dojo es un ecosistema de devs que curamos talento, brindamos apoyo full stack porque bueno, y tenemos todo un apalancamiento de talento de dev y hacemos activaciones de ecosistemas. Entonces en el lado backend, en el B2B del dojo, pues estamos negociando con muchas blockchains y cerrando partnerships para llevarles talento y conectar esas oportunidades. Entonces, por un lado, adquirimos el talento, lo capacitamos y por el otro lado, conectamos esas oportunidades. Y eso es un poco el dojo, y realmente la idea principal que quiero que se lleven es que los devs hoy en día tenemos demasiada autonomía, demasiado apalancamiento. O sea, en Web3 la demanda es tan grande, por lo mismo, porque hay mucha innovación, porque el futuro está tan abierto. Y parte de la filosofía de cripto y la esencia es que estamos diseñando, ¿verdad?, la próxima generación del Internet, un Internet que es nuestro, donde nadie nos puede robar los datos, donde los datos son nuestros, literal, donde tenemos privacidad, donde tenemos libertad bancaria. Es un mundo optimista del cual a mí me gusta formar parte porque yo realmente pienso que la libertad se encuentra a través de la innovación. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Cosas que pueden participar. Ok, hay una hackathon de StarNet que arranca el 12 de mayo y termina el 26. Es gratis participar, va a haber más de $35,000 en premios. Participando en una hackathon de estas literalmente te puede llevar a viajar, a conseguir funding. Ahorita va a haber una Hacker House en México, en Monterrey, luego en Cannes, en noviembre va a haber una en Buenos Aires. Todas son oportunidades abiertas. Entonces, esta hackathon es en línea, es global, pero aquí en Costa Rica vamos a tener una activación. Entonces, el 7 de mayo voy a estar dando un webinar, ahí pueden registrarse con el QR, voy a estar explicando un poco más a detalle, ¿verdad?, cómo acceder a estas oportunidades de funding para poder viajar a través de Web3 y tal. Y luego, bueno, no lo puse aquí, pero el 17 de mayo vamos a tener una hackathon presencial. Aquí en Costa Rica va a ser un evento de unas 100 personas, donde la idea es que lleguen equipos formados y se pongan a hackear sobre las ideas que ya traen. Entonces, la hackathon empieza el 12, evento presencial el 17,
con Dojo Coding, patrocinado por StartNet, y la idea es dar igual workshops, mentoría, tener un espacio para estar hackeando juntos, que esos espacios de Code Esports todavía faltan aquí en el país. Pasar a Alfredo también, que Alfredo es parte de Dojo Coding, es un genio AI, mentor realmente de todo el ecosistema de Ethereum y también en general blockchain del país. Entonces, eso es lo que yo les traía por hoy. Aquí están mis redes sociales, si me quieren seguir, yo siempre respondo todos los mensajes, cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta para Daniel? ¿Alguna pregunta sobre el blockchain? Es obvio que tiene demasiado conocimiento sobre esta tecnología emergente que, como él bien dice, las oportunidades están llegando. Es emergente, sí, no está inundado el mercado, llamémoslo así, laboral con oportunidades como lo es React o cosas así, pero viene, lo hemos visto en Telescope, han venido algunas oportunidades por allá y tal vez, como dice Daniel, es cierto, puede ser la nueva versión de Internet, no sé. Hay mucho ahí que escarbar, entonces definitivamente vale la pena pues acercarse y exponerse a este tipo de contenido. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Ok, en este caso... Gracias. Daniel, ahorita hablaba que Cairo está montado en Rust. A veces uno escucha Rust y como que dice, ¿cómo es la curva de aprendizaje? Muy complicado. Es una buena pregunta. Se inspira en Rust, entonces parece mucho a Rust. Que si hay una curva de aprendizaje, pues sí lo hay. Pero dos cosas con eso. Uno, vale la pena. O sea, esa curva de aprendizaje vale muchísimo la pena. Porque el simple hecho de intentarlo y de rodearse de esos recursos y personas en ese camino tiene demasiados frutos. Y dos, realmente el mindset del dojo es que la tecnología específica, el lenguaje específico es simplemente una herramienta. En el camino se aprende a pura documentación y por eso es que siempre intento, ¿verdad?, impulsar ese tipo de eventos, porque mucha gente como que a veces le tiene miedo de llegar y hacer el papel o... Todo el mundo estamos en el mismo ride, o sea, y yo no sé un montón de cosas, y más bien yo aprendo de todos los que llegan al evento, y ese es un poco el mindset. De hecho, hicimos un evento el año pasado diferente, un Capture the Flag, que era con Kaido, llegó gente, nunca había hackeado con eso, teníamos un montón de premios, y de ahí salieron un montón de desarrolladores que ya han estado encontrando financiamiento y oportunidades freelancing en el open source de blockchain. Entonces, bueno, que si la curva de aprendizaje es alta, pues sí, no es altísima, pero hay una curva de aprendizaje, pero es una curva de aprendizaje que vale la pena. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, démosle un fuerte aplauso a Daniel. Muchísimas gracias por esta buena charla.